Ana Catalina Emery, Visiones y Revelaciones Completas, quinta parte. Visiones de los Apóstoles, de los Mártires y de los Santos. 13. Santa Ágata. Nota. El autorizado diccionario eclesiástico Kirche Lexington dice: las actas recogidas por los volandistas sobre el martirio de Santa Ana, exceptuando algunas añadiduras, son muy antiguas y dignas de todo crédito. San Antonio trae las mismas palabras. Solo hay una diferencia explicable. Afrodita aparece con 7 hijas, porque cuenta entre ellas quizás a las mujeres de la servidumbre. La vidente solo ve 5. Santa Ágata es patrona de Sicilia. Su velo se venera en Catania como preciosa reliquia, protectora contra las erupciones del Etna. Fin de la nota. La noche pasada estuve en aquella ciudad donde he visto una gran revolución, Palermo. He visto aún mucha desolación y devastaciones en las iglesias y en las casas particulares, como también una grande y curiosa fiesta religiosa. En la iglesia colgaban de los muros tapetes y en el centro pendía de lo alto una especie de tienda, como se acostumbra entre nosotros, que se llama la tienda del hambre o del ayuno en tiempo de Cuaresma. He visto en la plaza un gran fuego como el de la Algaraza de San Juan, y he visto que los sacerdotes iban hacia el fuego en procesión, llevando un tapete. Era una fiesta muy solemne, con muchos preparativos y mucha pompa. El pueblo allí muestra siempre tanto ardor y celo para estas cosas. Mientras tanto, no dejan de darse bastonazos y de pelearse unos con otros. En la iglesia había mucha pompa y esplendor. Durante la misa he visto presente a Santa Ágata, con muchos otros santos. He visto que fue martirizada en Catania. Sus padres habitaban en Palermo. Su madre era secretamente cristiana y su padre era pagano. Su madre la instruía desde pequeña a escondidas en el cristianismo. Tenía 2 hayas y desde pequeña gozaba de la familiaridad con Jesús. La he visto a menudo sentada en el jardín, teniendo a su lado un niño todo resplandeciente de belleza, que con ella jugaba y hablaba. He visto que ella le preparaba un asiento en la hierba, y cómo sentada con él, con las manos juntas sobre el pecho, lo escuchaba con toda atención y reflexión. La vi jugar con varitas y con flores, y como aquel niño crecía poco a poco junto a ella, a medida que ella crecía, él se presentaba de mayor estatura, pero únicamente cuando estaba ella sola. Creo que ella lo sabía, porque la he visto preparar diversas cosas en relación con la presencia del niño. La he visto crecer maravillosamente pura y fuerte, decidida de ánimo. Es imposible decir cómo estas cosas se ven. Es como si se viese algo volverse cada vez más espléndido y magnífico, como si un fuego se hiciese un sol, un esplendor se volviese una estrella y el oro se hiciese más oro y más brillante. He visto también cómo ella cooperaba extraordinariamente, cómo constantemente removía de sí aún la mínima impureza e imperfección, y cómo se castigaba cualquier descuido. Cuando de noche se disponía a descansar, estaba junto a ella el ángel custodio. Muchas veces visiblemente le recordaba alguna cosa que se hubiese olvidado, y ella se apresuraba enseguida a ejecutarla. Esto consistía en oraciones, limosnas, o en cualquier otra obra de caridad, de pureza, de humildad, de obediencia, de misericordia o alejamiento del mal bajo cualquier forma. La he visto frecuentemente, aun siendo niña, desaparecer secretamente del lado de su madre para dar limosnas y alimentos a los pobres. Era tan magnánima y tan amante de Jesús que la he visto combatirse continuamente. En cualquier apetito de tentación o de la más pequeña falta, se flagelaba y se hería. En todo se mostraba liberal y valerosa, de un ánimo muy sincero. He visto que siendo de 8 años de edad, fue llevada con muchas otras niñas en una carroza hasta Catania. Esto sucedió por voluntad de su padre, que la quería educar con más libertad y paganamente. Fue allí entregada a una mujer muy libertina, que tenía 5 hijas.
No puedo decir que fuese aquella una casa de mala vida, según el común sentir, como he visto en aquellos tiempos, pero la matrona me pareció una mujer de mundo, de modales muy libres y coqueta. He visto a Ágata habitar allí por mucho tiempo. Aquella casa era muy hermosa, y cuanto había adentro era precioso, pero no podía salir con entera libertad. La he visto la mayor parte del tiempo con otras niñas alegres, en un espacio delante del cual había un estanque, en el cual se espejaba el palacio entero, cerrado y guardado de la otra parte. Aquella mujer y las 5 hijas se dieron todo lo imaginable trabajo para sacar a Ágata de sus hábitos de virtud. La he visto pasear con ellas en graciosos jardines y mostrarle toda clase de elegantes trajes. Pero Ágata era siempre igual y desdeñaba todas estas vanidades. También vi aquí al celeste niño junto a ella, la cual se volvía siempre más seria y más firme en sus propósitos. Se había convertido en una esbelta joven, no muy alta, pero perfecta. Tenía cabellos negros, grandes ojos negros, nariz perfecta, un rostro ovalado y un modo de ser dulce, pero firme, y una expresión maravillosa en el semblante, que venía de la fuerza y generosidad de su espíritu. He visto que la madre murió de dolor por la ausencia de su hija. En casa de aquella mujer he visto a Ágata luchar del modo más perseverante contra las inclinaciones de la propia naturaleza y contra toda seducción. Un tal Quiniciano, que más tarde la hizo martirizar, venía frecuentemente al palacio. Era un hombre casado, pero no podía soportar a la propia mujer. Inspiraba repugnancia. Era muy vulgar en sus modos y altanero. Daba vueltas por la ciudad, espiaba todo y fastidiaba y atormentaba a la gente. Lo he visto en la casa de aquella mujer y he visto que de vez en cuando miraba de soslayo a Ágata, con el mirar propio del que ve algo que le agrada. No se permitió ningún inconveniente. Por lo demás, he visto que con Ágata estaba el celestial esposo, solo visible para ella, y entendí que decía: nuestra esposa es pequeña, no tiene senos, y cuando los tenga, le serán quitados, puesto que nadie hay aquí que los pueda vaciar. El celestial esposo dijo esto mirando a Ágata, y esto significaba que aquí hay muy pocos cristianos y pocos sacerdotes. He visto también que le fueron mostrados por su celestial esposo los instrumentos de su martirio. Creo aún más que se puso en cierto modo a divertirse con esos instrumentos. Más tarde la he visto de nuevo en su ciudad natal, cuando su padre ya no vivía. Tenía 13 años de edad. Profesaba públicamente la fe cristiana y tenía en torno de sí a muy buena gente. La vi sacada de su casa por gente que Quiniciano había enviado desde Catania, y saliendo de la ciudad, se ató más estrechamente sus sandalias. Entonces, volviéndose hacia atrás, vio que todos sus amigos la habían abandonado y habían entrado de nuevo en la ciudad. Rogó al Señor que dejase memoria de esta ingratitud, y al punto se levantó allí un olivo estéril e infructuoso. La vi de nuevo junto a aquella mala mujer, como también la aparición de su celestial esposo, que una vez le dijo: cuando la serpiente, que nunca había hablado, habló, Eva debió darse cuenta que era el diablo. He visto también cómo aquella mala mujer tentaba de todos los modos para seducir a Ágata a fuerza de lisonjas y de placeres, y entendí que Ágata le aplicaba las enseñanzas de su celestial esposo, puesto que cuando aquella mujer mundana quería persuadirla para darse una vida relajada, ella le dijo: tu carne y tu sangre son criaturas de Dios, como lo era la serpiente, pero el que ahora habla es tu carne, es el diablo. Vi las intrigas de Quiniciano con esta mujer y conocí muy bien a 2 de sus amigos. Más tarde he visto a Ágata metida en la cárcel, ser examinada y azotada. Después le cortaron los senos. Un verdugo la sujetaba y otro le arrancaba los senos con un instrumento que parecía una planta de adormidera. Este instrumento estaba hecho de tal manera
que abriéndose en tres partes, como si se abriera la boca humana, y luego cerrándose, desgarraba y llevaba consigo los senos que estaban dentro encerrados, como de una dentellada. Los verdugos tuvieron la desvergüenza de ponerle ante sus ojos los senos arrancados, y luego se los arrojaron a sus pies como sobre una mesa. En medio de estos martirios, Ágata dijo a Quiniciano: ¿No te horrorizas tú de arrancar de una criatura humana esos senos que sirvieron a tu madre para nutrirte? Por lo demás se mostraba fuerte y tranquila y añadió: Mi alma tiene senos más nobles que tú jamás podrás arrancar. He visto que esos senos eran pequeños porque apenas estaba Ágata en edad de pubertad. Las heridas eran redondas y no había ninguna otra herida. La sangre manaba de pequeños poros como de fuentecillas. He visto a menudo usar este instrumento en los martirios. Con él arrancaban pedazos enteros de carne de los cuerpos de los mártires. Es admirable la fuerza y la ayuda que ellos reciben de Jesús. A menudo lo veo a él mismo junto a los mártires y darles ayuda. No caen desmayados en los casos en que cualquier otra criatura caería desvanecida. He visto después a Ágata en la cárcel, donde se le apareció un santo viejo que le dijo que quería sanarla y restituirle sus senos. Le respondió que jamás había usado medicinas humanas, que tenía a Jesús, quien podía sanarla si él quería. El otro dijo: Soy un viejo cristiano, no tienes que tener vergüenza de mí. Mas ella respondió: Mis heridas nada tienen que puedan ofender la pureza. Jesús me sanará si él lo quiere. Ha creado el mundo y puede crear también mis senos. Entonces aquel anciano sonrió y dijo: Yo soy tu siervo Pedro. Mira, tus senos están ya curados. Y desapareció. He visto después cómo un ángel ataba en la parte superior de su cárcel una banda en la cual estaban escritas estas palabras, pero ya no sé cuál era el sentido. Ágata se encontró con ambos senos perfectamente sanos, como los había tenido antes. No era aquello una simple cura de la epidermis, sino que eran senos nuevos y perfectos. En torno de ellos veía yo un nimbo de luz, y el círculo interno, cuesta nimbo, estaba lleno de radiosos rayos de luz coloreados con todos los matices del arco iris. Después vi a Ágata conducida de nuevo al martirio. En un subterráneo de bóveda había como braseros, en los cuales se encendían carbones. Eran profundos como cajas y en el fondo cubierto de hierros agudos. Había muchas de estas cajas, porque a veces eran muchos los martirizados a la vez. Estaban algo separadas. Debajo de estas casas serpenteaban las llamas, de modo que los que eran colocados allí dentro se abrazaban con el fuego sobre las agudas puntas. Cuando Ágata fue echada en una de esas aberturas, se hizo sentir un terremoto muy grande. Un muro se desplomó y aplastó a dos de los amigos de Quiniciano. Se originó una agitación popular y Quiniciano huyó. La mártir fue de nuevo sacada de allí y llevada a la cárcel, donde murió. Después he visto que Quiniciano moría miserablemente, ahogado en un río, mientras estaba de viaje para apropiarse de los bienes de Santa Ágata. Luego vi que un volcán vomitaba fuego y lava, y que la gente, para salvarse de aquel líquido ardiente, se refugiaba junto a la tumba de Ágata. Pusieron la tapa del sepulcro de la santa contra la lava, y ésta se detuvo y se apagó el volcán.